Esto es el laberinto de Minotauro BK. Y hoy vamos a hablar de personajes no tan conocidos a nivel de historia de España. Y vamos a hablar de un personaje que es a nivel musical, de la historia de la música, es muy conocido, pero aquí en España, que suele pasar con muchos personajes que los dejamos de lado y no hablamos lo que debería, pues pasa con este personaje que es Tomás Luis de Victoria. Para empezar, este personaje hace poco tuve la idea de hablar con él porque estuve en un concierto de música de cámara en el monasterio del Escorial, en la Basílica, para más detalles. Suelen hacer bastantes conciertos de cámara, de órgano, escuchar el órgano es espectacular. Pues en este concierto de cámara, el director de la orquesta habló de Tomás Luis de Victoria, de su obra, había obras de más autores, pero el más destacado es de Tomás Luis de Victoria. Y antes de hablar un poco de su biografía, destacar que lo que decía el autor, que sus obras hoy en día en la Catedral de Winchester, en Inglaterra, en catedrales protestantes, incluso en Holanda, en Alemania, en las grandes catedrales, entras a una misa o a otro tipo de celebración y hay canciones de Tomás Luis de Victoria, y aquí en España pues es un personaje que no es muy conocido, pasa un poco de lado, salvo para los amantes de la música y música clásica, pasa un poco de lado y es uno de los más importantes de la historia. Se habla mucho de Manuel de Falla, pero yo creo que este músico está o a su altura o incluso para mí está por encima, porque es uno de los grandes compositores de la historia de España. Tomás Luis de Victoria, que nació en Ávila en el año 1548, luego moriría en Madrid en 1611, era maestro de capilla y organista. Cuando Tomás de Luis Victoria tenía 9 años, él y todos sus hermanos pasaron a vivir bajo la tutela de un hermano de su padre en Ávila. En esta ciudad, en Ávila también, que se han formado muchos organistas y personas de la música que en la historia de España han ido mucho hacia arriba. Es una ciudad muy destacada a eso. La Catedral de Ávila también, la acústica y todo que tiene es brutal. Y fue admitido como niño de coro en torno a los 10 años. Ahí continúa como niño de coro. Recibe sus primeras lecciones de polifonía. Es que esto de polifonía es muy importante porque está considerado el mejor polifonista, que es una categoría de la música clásica, el mejor polifonista en la historia de España y uno de los más importantes en la historia a nivel mundial, porque su obra es muy extensa y tiene obras de polifonía muy buenas. Le dieron clases Bernardino de Rivera, Juan de Navarro o Damián de Bolea, que este se lo dio en organista, ¿vale? Y también Antonio Cabezón, que es muy famoso, Bernabé de Águila. Y estuvo en la vinculación con la escuela de San Gil, que la veía Caminos en el Futuro. Por la orden de jesuitas dirigirá sus procesos iniciales. La orden de los jesuitas es muy importante en la historia de España, todo lo que ha hecho, y también ha hecho que artistas culturales y en este caso músicos vayan hacia adelante. En 1565 comienza una etapa que pone a Luis Victoria en contacto con la música europea superior italiano, donde empieza a viajar a Roma, ingresa en el colegio germánico, empieza a viajar, a empaparse de otros estilos y ahí empieza a coger muchos de otros estilos, lo que hará que sus obras sean muy completas y, obras que casi todas, no todas, pero casi todas son obras de religiosas, pero no hay que engañarse, aunque sean obras religiosas, todo el sentimiento se extrae de lo religioso y es una belleza de música y todo. Hay gente que a lo mejor le dice Tomás Luis de Victoria, escucha alguna de su obra y cuando ve que es de motivos religiosos le echa para atrás, pero la música religiosa tiene tantos sentimientos y tanto extrayendo lo religioso, son tanta belleza musical que merece mucho la pena, y más esta obra de Tomás Luis Victoria,
que aunque que tiene incluso una especie de poemas y una especie de alegorías tan bonitas que merece muchísimo la pena meterse en su obra. Y eso, esta decisión de su traslado a obra se vio por el mecenazgo ejercido por personas e instituciones que rodearon a Victoria. Claro, es importante rodearse como en toda la historia de la música, la pintura y otras artes, es importante tener buenos mecenas. Y eso, iría evolucionando, tendría principales patrocinadores, entre otros, ojo al dato, Felipe II y el cardenal arzobispo de Habsburgo. O sea, cuando ya Felipe II, que en esa época era muy importante, Felipe II, era el mayor rey de Europa, y cuando ya te avala una persona como Felipe II, hace que vayas a otras cortes, a otros basílicas, catedrales, para tocar tu obra, componer, empaparte, hablar con otros autores, y esto hizo que Tomás Luis de Victoria poco a poco fuera evolucionando y su obra fuese más importante. Ingresó en el Colegio Romano, donde se cursaban estudios eclesiásticos, una institución también jesuítica. Conoció a Giovanni Pierluigi, un importante maestro de capilla, que su obra también es muy importante, y músico destacado en Italia. O sea, se fue conociendo a lo mejor de lo mejor. 4 años de formación. A partir de enero de 1569 ejerce como maestro de capilla en la iglesia católica aragonesa de Santa María de Monserrato, en Roma, y simultáneamente en otra escuela como cantor, y ya iban de una escuela a otra, y ya iba poco a poco siendo un autor muy importante, tanto en la parte de hacer obras muy importantes como tocando órgano y otros instrumentos. En 1561 Victoria recibe una oferta por parte de las instituciones y sigue ahí. Oferta de ocupar el cargo de capilla del Seminario de Roma, su dirección a Palestina. Acepta ambos puestos y se integra en una posición. O sea, ya la teníamos en plena Roma, que lo que era Roma en esa época era un centro cultural y artístico, y ahí tenemos a Tomás Luis de Victoria. Y eso va evolucionando, cada vez más reconocido como gran músico. Recibe otro ofrecimiento como maestro capilla de Saint-Guillaume, que el Papa Gregorio había otorgado como institución. Y eso, tiene su primer libro de misas en 1566, una primera obra bastante buena. Y es un papel relevante en el ámbito del eclesial romano. Vemos que, claro, por eso digo que al principio, que sus obras se tocan en Londres, en Roma, en Berlín, en las principales iglesias, monasterios, catedrales, porque es que fue de un lado a otro y estuvo en los sitios más importantes, en Roma, en la corte de Felipe II, en la Alemania imperial, estuvo en todos los sitios. Sus ascensos profesionales fue muy importante a grandes anhelos personajes. Se hizo sacerdote y pronto lo consigue. Es ordenado sacerdote de la iglesia de Santo Tomás de Canterbury en Roma, y tras superar todos los requisitos de las órdenes menores a sacerdocio, y ello en 6 meses y a la edad de 26 años, que no era normal, que a la edad de 6 años ya ha pasado por un montón de sitios y ya ha pasado por Roma, ya es sacerdote. Pero el exceso de cargos profesionales y el sacerdocio empiezan a Victoria simultanear el ejercicio de sus responsabilidades, por lo cual algunos cargos que tenía de hacer algunas obras o de estar en algunos monasterios o iglesias lo tuvo que dejar, porque es que no daba abasto de todo lo que ofrecía. Entonces, tenía tanto talento Tomás Luis de Victoria que había sitios que los tuvo que dedicar, y se dedicó más al ámbito espiritual y a la composición musical que al ejercicio de maestro como capilla. Es más, por eso tiene una extensa obra, porque más que tocar en sitios y tal, esta carrera se dedica a componer, y ya por eso casi toda ya su carrera será componiendo obras, y por eso tendrá una obra tan extensa. Igual que con otros autores no tenemos tanta obra, porque se dedicó más a componer unas obras muy pequeñitas y luego ya tocarlas en diversos sitios. Pues no, Tomás de Luis de Victoria, más que tocar las obras, compuso muchísimas. Es innumerable la cantidad de obras que tiene. Tiene muchísimos motetes, que es una variedad de música y que a mí me gustan muchísimo. Son
son muy buenas sus composiciones, sus motetes, es que en todos las misas, todo lo que tiene merece la pena y es un auténtico crack este Tomás Luis de Victoria. Y vamos a seguir un poco con su biografía, porque en 1587 comienza otra nueva etapa, la de su regreso a España, ya después de haber pasado por Roma, haber pasado por un montón de sitios, pues ya va a España. Y tras más de 20 años de estancia en Italia, y sobre todo en Italia, él estuvo gran parte de su carrera en Italia. Y una gratificación personal que le hizo Felipe II, a quien Tomás Luis de Victoria había dedicado varias de sus obras y había transmitido en él sus deseos de regresar a España. Recibió bastantes ofertas de catedrales españolas, pero acabó aceptando el ofrecimiento real y está en la capilla personal de la emperatriz María, hermana de Felipe II, en el monasterio de las Descalzas Reales. Las Descalzas Reales, que tiene muchísima historia, es un sitio donde estuvo la hermana de Felipe II, ha estado mucha gente, cuadros, artistas, haya pasado pintores, Tomás Luis de Victoria, ha pasado muchísima gente y esa vinculación con la corona en esta iglesia. Y por eso goza de privilegios por estar personal, con una vida lujosa, aunque él tampoco tenía lujosa para componer y no dedicarse a otras cosas, pero tampoco es que viviera en el lujo, porque era un sacerdote, tenerlo también en cuenta. Y un cargo de prestigio en Madrid que le permitiría más movilidad que la que tenía en el ejercicio del magisterio, se movería por otros sitios. Cuando muere la emperatriz, a la muerte de la emperatriz María, abandona el magisterio y toma cargo de orquesta en el del monasterio, ¿vale? Pero suponía la edición de obras y era de los mayores editores, prácticamente todo lo que se editaba y se escribía pasaba por sus manos. Y es eso, su salud comienza a debilitarse y ya estando Felipe III, ocupará un cargo. Este será y tendrá ya un sucesor en el cargo de organista, como consta en el libro de funciones. ¿Vale? Cuando ya muere, el 27 de agosto de 1611 ya muere Tomás Luis de Victoria, será enterrado en el monasterio de las Calzas Reales y ahí estará, otorgó testamento y realmente una vida que si la miráis un poquito, por ejemplo, aparte de los sitios clásicos como Wikipedia, en la Real Academia de Historia está toda su biografía, de donde he sacado muchos de sus datos. Y eso, un hombre que vale muchísimo la obra. Si veis conciertos en algún sitio, en el Auditorio Nacional, en alguna iglesia, monasterio, ya sea en España o fuera, de Tomás Luis de Victoria, es igualitario a calidad, porque todas sus obras eran muy buenas. Yo os recomiendo que escuchéis. Prácticamente, por ejemplo, en las plataformas están todas sus obras, tanto en las típicas como Spotify o Apple Music, tienes prácticamente todas sus obras. Hay más de 50-60 discos y no estoy exagerando, me estoy quedando corto, porque toda la obra que ha tenido este hombre es súper amplia. Y luego también si lo buscáis en disco físico de música, también hay bastantes obras, ¿vale? Bicheando un poquito en tienda especializada, si queréis tenerlo. Esta obra en CD y en vinilo no he visto tanto, pero en CD hay bastante de la obra de Tomás Luis de Victoria, que es una obra bastante diversa. Hay bastante obras de todo tipo, como misas, botetes, está todo bastante variado. Y si os gusta la música clásica, es un hombre que debería de ponerse más en boga y de los grandes olvidados de la historia de España. Se habla a veces en esta época de cuando se habla de lo del siglo de oro y los grandes literatos o grandes pintores, Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, Murillo, incluso el Greco, como otros. Y por ejemplo, Tomás Luis de Victoria debería de entrar en esa terna, porque aunque sea un poco anterior, entra prácticamente en esa época, Felipe II, algo en Felipe III, pero menos, pero todo lo que tiene de discografía, todo lo que hizo,
Bueno, discografía que en esa época no había discografía, entonces son obras que hizo en su día, un montón de composiciones, partituras y todo, y diferentes orquestas de distintos sitios, hay de todo, de todas las partes del mundo, que han ido a esta obra de Tomás y de Victoria, ir haciendo sus conciertos y lo han transformado en discos, hay de todas las partes, yo he visto de España, de fuera, todo el mundo, ya lo digo, porque no es un compositor solo español, sino universal y uno de los grandes, no de España, sino de la historia de la música y merece mucho la pena, así que os recomiendo que escuchéis su obra, que vayáis a conciertos y bueno, eso, Tomás Luis de Victoria, tenerlo en cuenta, un hombre de la historia que hay que tenerlo en cuenta, así que nos vemos en futuros programas, a seguir haciendo historia y adiós.